Regístrate en el canal señora hermosa. Natasa observó cómo el paisaje del pueblo cambiaba detrás de la ventana. Ahora, cuando el otoño llegaba tarde al patio y todo a su alrededor estaba pintado de colores pálidos y sin pretensiones, los campos vacíos y desnudos la inundaban de nostalgia y aburrimiento. Y antes, recuerdo, al amanecer, de conocer a Denis, ella percibía todo de una manera completamente diferente. La joven agitó una lágrima insatisfecha. Y se inclinó ante un hombre que, ahora mismo, en este momento, tiene derecho a disponer no solo de su vida, sino también del destino de su Natasa. La llevó allí como referencia. Aunque, de hecho, ¿por qué cómo? Fue una referencia, o, si se quiere, un billete a un final. ¿Cómo saldrá Natasa de allí y lo hará? Denis ya no estaba interesado. La relación entre la joven y despreocupada estudiante de la empresa de alimentación de Natasa y el detective de la fábrica de semiguías de Denis comenzó hace años. La niña lo recuerda tal como es ahora. La primavera estaba en el patio. Tal vez porque quería desesperadamente enamorarse, tal vez simplemente porque Denis era una fiesta maravillosa en ese entonces, pero Natasa respondió cortésmente a sus cuidados en la discoteca. Y entonces empezó a girar, empezó. Denis tomó el pase de la residencia de estudiantes donde vivía la chica. Incluso amenazó con trepar por la ventana, a pesar de que ella vivía en el cuarto piso. Él vino a ella para practicar. En otras palabras, era perfecto en todo. Así imaginó Natasa las relaciones más necesarias para toda chica. Pero lo que se llama una propiedad que tenía y que exactamente podía llamar suya. El tipo solo tenía una motocicleta vieja en la que necesitaba reemplazar casi todas las piezas. No tenía nada más propio. Denis vivía con su madre en una habitación en un dormitorio de tipo familiar. Su madre trabajó para él en una fábrica de costura y luego recibió esta habitación de la empresa. Luego la empresa desapareció, y a partir de entonces los vecinos se vieron obligados a luchar sin parar para que no los echaran a la calle, y el dormitorio no se vendió ni en su totalidad ni en partes. Era un lugar muy atractivo por su ubicación. El centro de la ciudad en sí, esto hay que entenderlo. Allí probablemente se podría construir un centro comercial de moda o incluso un hotel prestigioso. Tener un techo sobre sus cabezas. En esta lucha, inconscientemente, desde su infancia, resulta que Denis estuvo involucrado. El chico de esa discoteca estudiantil miró a una chica alta y delgada. Natasa se diferenciaba ventajosamente de sus compañeros, quienes en tales eventos solo se ocupaban de encontrar a un hombre más rico. Ella estaba modestamente parada en un rincón y no fingía. Para que al menos alguien la invitara a un baile lento. Pero Denis se arriesgó. Todavía recordaba ese momento en que la belleza surgió y alzó hacia él sus enormes ojos grises, que en ese momento le parecieron indomables. Nunca había bailado tan bellamente. En realidad, bailaba muy raramente, pero esa noche simplemente salió de la piel. Para merecer la aprobación de su nuevo conocido. La discoteca acabó, al parecer, con Denis, rápida y criminalmente. No se confundió y se ofreció a despedir a la niña. La ciudad es grande e inquieta, se dijo a sí mismo, o a Natasa, o a sí mismo, creo que sería más correcto que la dama acompañara a la caballería. ¿Qué opinas? La divertida Natasa se mordió el labio y miró al chico, como diciendo, pero veremos quién de ustedes es el que está mirando. Y miraron. Denis acompañó a la niña hasta las puertas del dormitorio, se despidió con la mano desde la ventana y solo entonces se dirigió a su vecindario. En realidad, en ese momento el transporte de la ciudad ya no circulaba y el tipo tuvo que pisotear el pie durante más de una hora. No tenía dinero para un taxi. No quería esperar en el parque por la mañana, así que no había muchas opciones. Al día siguiente, Denis usó el número de teléfono que le dio Natasa el día anterior y le deseó buenos días en el mensaje. Al principio, la chica no respondió y el alma del chico se llenó de dudas sobre el hecho de que a él le gustaba tanto como a ella le gustaba a él. Pero luego la charla terminó y resultó así. Que era algo natural decidir encontrarnos por la noche. Pronto estas reuniones se volvieron regulares y Denis ya no recordaba cómo vivió una vez sin su Natasa.
La niña era fácil de comunicar, divertida, inteligente, en una palabra, simplemente encarnaba todas las virtudes que los representantes de una fuerte mitad de la humanidad sueñan con encontrar en una niña. Después de unos meses, los jóvenes esperaban la primera prueba seria en su vida. Tuvieron que separarse por 2 meses de vacaciones de verano. Natasa no pudo quedarse en la ciudad porque su madre y su padre la esperaban en el pueblo. En verano había mucho trabajo allí. Puedes simplemente decir no en el giro correcto. Entonces resultó que Denis se quedaría en la ciudad, ya que aquí tiene trabajo y una madre no muy sana, y Natasa iría con ella. La niña prometió regresar recién en la segunda quincena de agosto. Después de una tierna y larga despedida, Denis literalmente no encontró un lugar para sí mismo. Me pregunto qué estará haciendo su novia allí. ¿Cómo se divierte en su tiempo libre? ¿Piensa en él al menos a veces? Por supuesto, los servicios de los jóvenes eran teléfonos y mensajería, pero una cosa es ver a una persona todos los días, sin conocer sus verdaderas intenciones y aficiones. Incluso su madre notó que algo estaba pasando con su hijo. Después de preguntarle amablemente, sacudió los hombros y dijo, si eres querido por tu Natasa, entonces todo estará bien para ti. Él vendrá, te encontrará y volverás a salir a caminar. Y si encuentra otro para ti, dale las gracias ahora, no 2 años después, sino después del nacimiento del niño. Denis conocía la historia de su propia apariencia, pero en esta situación ella no parecía inspirarle. Por lo tanto, continuó yendo y viniendo del trabajo, reparando su vieja motocicleta y pensando a menudo en Natasa. Mientras tanto, la niña misma no era dulce. Por supuesto, ella estaba en casa, al lado de su madre, pero difícilmente se la podía llamar feliz en un vecindario así. Natasa siempre supo desde su más tierna infancia que era una niña no deseada por su madre. Nunca ocultó que soñaba con conocer a su padre, el apuesto Vitya, y luego casarse con él. Pero él, un auténtico sinvergüenza, exageró todo a su manera. Al principio convenció a una joven y estúpida de que no se avergonzara de él en todos los sentidos. Dijo que si tienen amor, entonces deberían conocerse de manera adulta. Como si ya fueran marido y mujer. Estas 2 dulces palabras hicieron su trabajo y la madre de Natasa la escuchó roncar hermosa. Cuando resultó que estaba en una posición, Vitya rápidamente se arrepintió de su pasión y le dijo que resolviera el problema a ella misma, sin atraerlo. Ni peticiones, ni oraciones, ni promesas de hacer algo consigo mismo, ni siquiera al río, con toda honestidad, la gente se arrojará. Y pronto su familia incluso le eligió una novia entre aquellas con las que se suponía que tenía una relación. Le dieron una dote decente. Sucedió que la madre de Natasa estaba embarazada, mientras en la calle siguiente caminaban por la boda del hijo de su padre con una niña sana y no muy bonita, que, sin embargo, tenía padres ricos. La culpa por el hecho de que todo salió exactamente como fue, la madre de alguna manera, de una manera incomprensible. Se lo puso a Natasa, que iba a nacer pronto. Si no fuera por ella, según la lógica de su madre, Vitka no se habría escapado de esa chica gorda y estúpida. Y así tuvo que hacerlo, porque no quería ser padre. La niña le creyó a su madre y creyó que ella realmente hizo algo terrible cuando nació. Después de todo, ¿puede mamá engañar a su hija y decirle la verdad? En la memoria de Natasa, la madre todo el tiempo intentaba arreglar su destino. Luego un hombre la arrastró a su pequeña casa, que heredó de sus padres, y luego otro. A la mayoría de estos hombres les dijeron que llamaran a su papá, ella llamó porque no había otra salida. Natasa creció tranquila y obediente. Sabía que el precio de la desobediencia, incluso si no era intencionada. Y estaban sembrando en compañía de las estrellas. Y era aún más fácil quedarse sin cenar. Les bastó con aparecer en casa en el momento adecuado, jugando con las niñas cerca del club del pueblo. Luego, en el mejor de los casos, conseguía que el difunto le diera un vaso de leche fresca y se iba a dormir con hambre. Desde muy temprano, a Natasa le enseñaron a trabajar. Podía hacer lo mismo en la casa que su madre. Estaban cambiando la velocidad de la imagen en el caleidoscopio.
Pocos intentaron trabajar en el jardín o en la casa, por lo que sobre los hombros de la niña recayó un pesado trabajo rural, dividido en dos partes con su madre. Natasa estudió bien. Por supuesto, podría haber sido mejor, pero cuando tuvo que hacer las lecciones. A última hora de la noche, la chica simplemente no tenía fuerzas para sentarse en el escritorio y hacer que los ojos cegadores lean otro párrafo de la historia o de la literatura. Sin embargo, la madre no exigió a su hija que cumpliera con sus deberes en la NVI. No te importa casarte y no revisan tu diploma, dijo, ya sea en broma o en serio. Ve a limpiar el gallinero y alimenta a los cerdos. Tendrás más dinero que si te sientas detrás de tus cuadernos. Y Natasa se fue. A esta edad, ya ha aprendido firmemente que es mejor no discutir con su madre ni siquiera por nimiedades. Ella, Natalia, no solo se atreverá a aparecer alguna vez en el mundo, sino que además seguirá siendo, aparentemente, la única hija de una mujer estricta y amorosa. La madre de Natasa, por extraña ironía del destino, realmente ya no pudo dar a luz. No importa con quién viviera, sus hijos no tuvieron éxito. Pero esta circunstancia no hizo que amara con más fuerza a su única hija. Por el contrario, la mujer creía firmemente que si no fuera por Natasa, estaría destinada a dar a luz a un hijo en un matrimonio legal. Y entonces, no entiendo lo que le pasó. Toda su vida fue en vano por culpa de esta chica. Con un nuevo padre, es decir, otro padrastro de Natasa, su madre se fue poco antes de que la niña se fuera a la ciudad. Este hombre era un hombre inteligente y trabajador. Lo llamaron Pavel y no pasó el día hasta que Pavel dominó algo en el patio. La madre de la niña simplemente se quejó de lo que vio del residente, quien, sin embargo, la nombró con orgullo como su esposo, para trabajar, y constantemente presionaba a Natasa para que ayudara a su padre tanto como fuera posible. Donde dar la herramienta, donde llevar agua, donde simplemente cumplir con el pedido de Pavel. Natasa inmediatamente comenzó a notar las extrañas miradas de su suegra en su cuerpo joven y jugoso, pero ¿dónde debía vestirse? La madre no le creería a su hija bajo ninguna circunstancia y no le permitiría decir malas palabras. Con gran dificultad, la niña aguantó hasta el momento de ingresar al departamento técnico y se fue por su propia voluntad. Estaba tan feliz que ahora no vería la fea cara de su suegra en él. Y tengo que volver al pueblo. Por eso, Natasa no se alegró ni por un momento de que hubieran llegado las vacaciones de verano. Habría disfrutado más con Denis en la ciudad, pero no tenía otra opción. 2 meses fueron dolorosamente largos y solo se pintaron con la presencia de al menos comunicación telefónica. Estas conversaciones fueron cortadas. A Denis no le bastó con tener prisa y empezar a enterarse de la relación con Paul, quien, al parecer, no abandonó sus intentos de seducir a la hija de su colaborador. Con gran dificultad, Natasa logró que ningún tío joven se le acercara. Ella prometió glorificarlo por todo el pueblo, pero se mantuvo a distancia. Fue difícil y Natasa sospechaba que pronto Pasa no puede soportarlo. Cada día pensaba que estaba un poco más cerca de su Denis, cada vez más corta la distancia que lo separa, y que para aguantar hace falta un poco más, un poco más. Cuando finalmente llegó el tan esperado día de partida, la niña lloró de felicidad y la madre decidió que era ella quien derramaba sobre ella lágrimas de hielo ardiente. ¡Qué chica tan estúpida!, dijo, nada tímida, en presencia de su vecina. Tiene oportunidades tan maravillosas y llora 3 arroyos en este hoyo. Deberías alegrarte de irte, de que pronto verás toda esta suciedad. Natasa asintió, completamente de acuerdo con su madre, una vez cada siglo. Aquí la mujer tenía toda la razón. En el pueblo de Natasa no había nada que pescar. Y se subió al autobús que la llevó directamente a la estación de autobuses de la ciudad. Y allí Denis ya conoció a su novia. Cansada, bien afeitada, hermosa y ardiente. Natasa se puso triste cuando vio a su novio. Tampoco estaba segura de que su Denis la esperaría, de que no se cambiaría a la primera falda que consiguiera. Pero tuvieron suerte. O mejor dicho, Natasa pensó que tenían suerte. Ahora la mujer tenía una opinión completamente diferente. Pero el fondo de su mente era muy fuerte.
De una forma u otra, Denis esperó a su Natasa y, a partir de ese momento, fueron literalmente inseparables. Se separaron por un tiempo mientras Natasa iba a la escuela y Denis iba a trabajar, y luego se reunieron para pasar tiempo juntos. Natasa conoció a la madre de Denis. Y le gustaba increíblemente. Por supuesto, era una mujer sencilla, pero aún se preocupaba por su hijo y lo amaba desde el fondo de su corazón, a diferencia de su madre, que a menudo se olvidaba de las necesidades de su hija. La madre Denis reconoció en su alma sensible en la hija de su hijo a una criatura insensible, infeliz e incluso solitaria, por lo que participó vivamente en el destino de Natasa. 1 año y medio de estudios que dejó Natasa pasó desapercibido. Y ahora, por fin, puede considerarse una especialista graduada. A la fecha del documento sobre educación media, estaba previsto otro evento. Denis y Natasa decidieron casarse. Esta decisión no se puede calificar de apresurada, porque los jóvenes ya se conocían bien. Hubo muchas dificultades diferentes. El primero y más importante fue el desorden doméstico. Denis no pudo llevar a su amada a su habitación en el dormitorio porque simplemente no había suficiente espacio. No había nadie que ayudara a Natasa con la vivienda. No había absolutamente ningún negocio con su madre antes del nacimiento de su hija. El testarudo y decidido Denis consiguió desde el principio un pequeño pero agradable aumento de sueldo. Empezó a alquilar un pequeño hotel en el no mejor barrio de la ciudad. La madre Denis ayudó a todas las esposas jóvenes que pudo. Les dio comida, una pequeña cantidad de dinero y simplemente los llamó y los animó, recordándoles que todo estaría bien. No penséis, niños, que siempre viviréis así. Todo estará bien. Hay gente que empezó desde el principio, pero tú irás y serás feliz. El primer año de su vida juntos fue como un paraíso para Denis y Natasa. Los jóvenes no podían respirar, mirarse, disfrutar de su cercanía. Sobre todo porque nadie se interponía en su camino. Fuera del hotel alquilado, parecía que no había vida. Natasa consiguió un trabajo en un restaurante que no podía presumir de tener estrellas Michelin, pero aún así era bastante popular en la ciudad. Estaba dando sus primeros pasos en su profesión y estaba sinceramente feliz incluso con el puesto de ayudante de cocina. Además, su salario no era extra en el presupuesto familiar. Sin embargo, desde el momento en que Natasa comenzó este trabajo por primera vez, Denis comenzó a mostrarse ante otra persona, ante el lado desconocido. Comenzó a envidiar a su esposa. Y Natasa no dio ninguna razón para tal comportamiento. Denis realmente no necesitaba ninguna otra razón. Simplemente hizo que su esposa lo interrogara y la hiciera sospechar cada vez después del turno. Entonces el hombre tomó la regla de llamarla al menos un par de veces para que ella tomara el teléfono y hablara con él. Al mismo tiempo, de manera obligatoria, se le exigía que dijera algo como sí, cariño, claro que te amo. Y otras cosas dulces que solo entienden dos personas. Natasa no quiso poner estas palabras en una visión general, porque en la cocina de un restaurante así siempre hay mucha gente. Pero Denis no le dejó otra opción. Si ella intentaba pedirle que no le exigiera hablar en voz alta, si intentaba decir las palabras adecuadas en un susurro, él inmediatamente acusaba a su esposa de tener un amante que no sabía que estaba casada. Y decir lo que Denis exigió. Entonces, poco antes de su siguiente llamada telefónica, el frágil mundo estaba en estado de shock. Estos ataques de celos se repetían cada vez más entre los hombres y se volvían cada vez más destructivos en el poder. Un par de veces, Denis incluso vino a visitar a su esposa para comprobar qué estaba haciendo allí y en compañía de quién. Afortunadamente, a Manía le bastó con no usar la entrada para los visitantes. Y espera a Natasa cerca de la puerta de la entrada negra. ¿Pero cuánto tiempo? Una ansiedad implacable se instaló en el alma de la niña. Empezó a comprender que obtuvo lo que se llama del fuego a la llama. Cuando Natasa pidió consejo a su suegro, la mujer no pudo responderle. Solo ella estaba muy interesada en saber si realmente daba una razón para que Denis estuviera celoso. No necesito a nadie más que a él. La hermana de sangre le aconsejó a Natasa que mostrara activamente su amor por su marido, y tal vez entonces todo estará bien.
Pero Natasa no estaba segura de ello. A veces, Denis se esfuerza demasiado en intentar humillarla y demostrarle que Natasa, en lugar de trabajar, corre hacia un amante desconocido. Mientras tanto, el propio Denis se puso a trabajar. Pero en lugar de disfrutar de este hecho, la joven esposa estaba cada vez más triste. ¿Y por qué estaba triste? Porque junto con el nuevo puesto, en sus vidas también entraron las reuniones periódicas que organizaban los empleados de su marido en el nuevo lugar de trabajo. La empresa no iba a ser diferente como con el alcohol, con una gran cantidad de alcohol. Y ahora ocurría a menudo que Denis volvía a casa para divertirse. Es cierto que en aquellos días era más amable. Natasa admitió cuánto la ama y nunca se rinde. Ella le pidió que la perdonara por las groseras palabras anteriores. El corazón de la joven se llenó de ternura, aunque le costaba ver a su marido borracho. Pero todavía pensaba que era mejor ser un poco un buen hombre que estar completamente sobrio y enojado con ella. Así vivieron Denis y Natasa. Luego en paz, tranquilidad y ternura. Como en los primeros meses de su matrimonio, luego con los arrebatos de Denis, sus celos desmedidos y otras aventuras, sin las cuales a Natasa le gustaría arreglárselas. Pronto Natasa quedó embarazada y durante un tiempo le pareció que su luna de miel había regresado para siempre. Denis estaba contento y orgulloso de que pronto sería padre. Habiendo criado sin la participación de sus padres en su propio destino. El hombre imaginó que para su hijo o hija se convertiría en el padre más tierno, más amoroso y más solidario del mundo. Los enojos alcohólicos en el trabajo con sus colegas cesaron por completo, porque ahora Denis corrió hacia su esposa. Por las noches, los enamorados también pasaban juntos, cerca. Los celos de Denis no disminuyeron, pero de alguna manera tuvo más confianza en que su esposa simplemente no tenía nada que cambiar. Natasa no podía creer que cambios tan significativos fueran posibles después de toda la información de que ella está en esa posición. Pero ella también deseaba a este niño desde el fondo de su corazón. Y en muchos sentidos por el mismo motivo que su marido. Quería recrear apasionadamente ese escenario de vida familiar que vio en su propia casa. No quería que su bebé supiera nunca lo que era irse a la cama sin cenar o trabajar duro en el jardín. En lugar de jugar con juguetes, leer libros o simplemente divertirse a su propio placer. El embarazo de Natasa transcurrió bien. Se sentía bien, la toxicosis no le molestaba. En sus sueños más valientes, incluso se le ocurrieron nombres para el futuro bebé de Denis. Natasa quería que la niña se llamara Olga o Victoria y que el niño se llamara Maxim o Evgeny. Denis insistió en que la hija debería llamarse Caterina o Daria, pero el hijo definitivamente Ilya o Andrei. Pero los jóvenes no pensaron en discutir ni discutir por este motivo. Todos sus planes los construyeron con amor y alegría. Cuando Natasa llamó desde su ciudad natal y le informó que había ocurrido una tragedia, la niña al principio no lo podía creer. Por supuesto, ella no tenía una relación muy cálida y gentil con su madre, pero aún así se llamaban y rara vez se contaban las noticias. Tales llamadas para la niña eran algo protocolo, obligatorio, algo que no produce mucho placer, pero que es necesario hacer. Y ahora tal noticia. Los vecinos de Natasa informaron que su madre y su padrastro ardieron en la casa. O algo más, pero sucedió que se acostaron a dormir y no despertaron. Para la niña, por supuesto, fue un duro golpe. Denis sintió compasión por su joven esposa desde el fondo de su corazón. Tengo que ir allí para el funeral, dijo Natasa esa noche, presionando el hombro de su marido. Al menos organizaré todo allí y miraré más de cerca para asegurarme de que todo esté bien hecho. Pero para su gran asombro, Denis tenía una opinión completamente opuesta sobre este asunto. Bueno, ¿a dónde vas ahora? Estás en una posición. No, te prohíbo planificar cualquier viaje. La voz de Denis sonaba dura y poderosa. Ya lo había olvidado cuando él le habló en un tono similar. Resultó que el joven marido estaba en contra de que Natasa no solo abandonara la ciudad y el pueblo, sino que también participara en los funerales. Ella dijo que de todos modos no es necesario, porque sin ella no habrá nadie para enterrar a dos personas. Y necesita preocuparse por el niño que lleva dentro.
Resultó que ella no quería devolverle el niño a su madre o a su padre, y todavía tenían que vivir juntos y no había nada que hacer en el pueblo. Pero según palabras de Denis, Natasa se sorprendió no solo por el cariño, sino por la pequeña niña que llevaba en el corazón. No, había algo más. Bien conocido, pero ya algo olvidado en unos felices meses. ¿Qué piensas? Soy un completo tonto y no entiendo por qué vas allí. Mientras tanto, Denis se hacía cada vez más. Viejos amigos te están esperando, ¿verdad? ¿Con quién estuviste allí antes que yo? Ni siquiera el embarazo te detiene. ¿Te daría vergüenza comportarte así? Natasa literalmente no sabía qué responderle sobre este tema. ¿Cómo explicarle a una persona que la única razón de su ardiente deseo de ir al menos unos días allí, donde nació, es la necesidad de enterrar humanamente a su madre trágicamente muerta? ¿Y no hay un segundo fondo en sus pensamientos? Denis saltó del sofá y comenzó a caminar por la pequeña habitación de la sala, de un lado a otro, de un lado a otro. No tienes derecho a ignorar mis palabras y mi opinión sobre este tema. Soy tu marido y soy el padre del niño que llevas dentro. Te prohíbo que pienses siquiera en irte. ¿Me entiendes bien, Natasa? ¿Me escuchaste? La joven aminoró el paso en respuesta porque estaba pensando en los suyos en ese momento, y de repente sucedió lo que no esperaba de Denis. De un salto, el marido saltó la habitación y quedó a su lado. Tan frío, extraño y enojado, y en el segundo siguiente él la agarró por los hombros y no. Demasiado, pero aún así la sacudió. La cabeza de Natalia se giró involuntariamente varias veces hacia adelante y hacia atrás y no pudo decir una palabra de horror. Te vuelvo a preguntar, ¿me entiendes? En la voz de Denis claramente no había ninguna amenaza oculta. No había nada que hacer y Natasa se limitó a asentir. Le quedó claro que era mejor no sacar a su marido de allí. Suspiró profundamente en un intento de relajarse y empezar a pensar en algo bueno, pero francamente no pudo hacerlo. El contraste entre lo que podía esperar de Denis y lo que realmente sucedió era demasiado fuerte. Después de un rato, le llevó a Natasa una taza grande de licor con miel. La niña prefería esta bebida a todos los demás y Denis quería complacerla de esta manera. ¿Quizás también deberías traer galletas?, preguntó con cuidado, apoyándose en su esposa y besando su sien. ¿O un caramelo? Todavía tenemos un par de ellos cerca de la caña de azúcar. ¿Quieres? Lo traeré. Pero Natasa negó con la cabeza. Ella no pudo decir nada en absoluto. Una sensación desagradable le apretó la garganta y no la dejó respirar libremente. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué Denis, su querido, amable, gentil, cariñoso Denis, de repente se volvió tan grosero con ella? ¿Casi golpeado y luego convertido en un cónyuge modelo y un maravilloso futuro padre? ¿Cómo se pueden explicar tales metamorfosis en una persona específicamente tomada? Al parecer, Denis tenía razón al decir el estado de ánimo de su esposa, porque dejó la taza de té a un lado y se sentó a los pies de Natasa, presionando sus rodillas contra él. Querida, no dramatices. El hombre dijo clara y claramente, no pasó nada terrible entre nosotros ahora, solo estoy en contra de que usted y mi hijo se pongan en peligro conduciendo por el pueblo. Déjame pensar, ¿pero por qué necesitas ir a ese pueblo? ¿Qué no viste allí? Los vecinos lo enterrarán. Aún no han dejado a nadie sin enterrar. Y si quieres ir allí para estar con hombres, piensa por ti mismo, ¿por qué necesito una esposa así? ¿Por qué nuestro bebé necesita una madre así? Entonces Denis comenzó a decirle a su esposa que habían hablado con su madre, que estaba mal y que Natasa se sintió ofendida por ella. En el carro había un carrito pequeño y el padre era un completo desconocido para ella. De todas las quejas que hizo su marido, Natalia solo coincidió en que solo le interesaba su padre. Pero mamá es mamá. Pase lo que pase, no habrá otra. Tú también eres casi madre, dijo Denis, y obviamente estaba muy enojado por la terquedad de su esposa. Y primero debe pensar en su propio hijo, en nuestro hijo contigo. Natasa suspiró profundamente. Quizás tenga razón en algo. El camino hasta el pueblo es largo y pesado, no será fácil llegar allí. Por supuesto,
El embarazo no es una enfermedad, pero no hay ninguna ayuda. Quién sabe si empeorará y no habrá nadie a quien recurrir. A todos estos años solo se ha conservado la antigua punta Felserska Kuser, todavía desconocida. Natasa apartó la mirada del rostro de su marido y se sirvió una taza de licor. Al tomar un líquido dulce y tibio, la niña sintió cómo se aclaraban sus pensamientos. Bueno, tal vez Denis tenga razón. Entonces resulta que no le pagará la última deuda a su madre, no la volverá a ver. Y si ella viene, entonces solo a una pequeña colina de tierra en el cementerio. Y no pronto, porque tienen menos de medio año para dar a luz a un bebé y tendrán que cuidarlo. Todo el carácter de Natasa se rebeló contra el hecho de que debía obedecer a su marido de forma tan incondicional, aunque fuera por sus mejores intenciones. Resulta que ella no tiene derecho a tener voz propia. ¿No puede Denis gobernarla abiertamente, confiando en sus propios deseos? Pero Natasa no discutió con su marido. Si vuelve a hablar de celos, es mejor no provocar a un hombre. Qué bien, qué felices han vivido estas semanas, desde que se supo del embarazo y hasta el día de hoy, como me gustaría repetir este tiempo, arreglarlo, seguir en él. Cuando a Denis no le importan sus pequeñas cosas. Cuando él no bebe y no se entera de lo que ella hace en su trabajo cada segundo. La joven estaba sentada en el sofá y, con los ojos nublados por los recuerdos, miraba al frente, mientras su marido le presionaba las rodillas. Desde el exterior no hay nada que llevarse, una familia magnífica, que tiene todo lo que una persona necesita para la felicidad. Interés, ternura, amor, apoyo. Natasa volvió a suspirar y apenas reprimió las ganas de llorar. Denis reaccionó al instante, viendo cómo la expresión de su esposa cambiaba. Vamos, deja de quejarte, el bebé está de mal humor, vamos, recupera el sentido. Mientras Denis iba a la cocina para calentar los restos de la pasta del día anterior con salchichas económicas para la cena, la mujer volvió a pensar. A pesar de que su marido ahora era cariñoso y le advertía. No podía olvidar cómo él se arrojó sobre ella, cómo la agarró y cómo la sacudió. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Se merecía tal relación? Y luego, como si alguien hubiera cambiado el rubí invisible por una varita mágica, Denis volvió a convertirse en un futuro papá educado y advertido. Bueno, ya llamaste y les dijiste que no te esperaran. Denis apareció en la puerta de la habitación con la bandeja, donde estaban colocados los platos y un paquete de salsa. Al mismo tiempo, el hombre sirvió todo muy bien e incluso puso servilletas de papel grandes como plato. Oh, mi saliva está fluyendo. Natasa miró a su marido con entusiasmo y acercó la mano a la bandeja. A veces me parece que definitivamente has estudiado para ser restaurador. De lo contrario, ¿dónde habría sabido servir un plato tan maravilloso? Pero ella no estaba destinada a quitarle el plato delante de sus narices. Denis miró a su esposa y con un clic repitió su pregunta. ¿Ya les has dicho o debería llamarles? Natasa no sabía qué responderle a su marido. No podía decidirse a hacer lo que Denis le exigía. Además, ahora exigió, no había dudas al respecto. Natasa estaba confundida con la respuesta. Y ante los ojos de Denis, solo la llama familiar volvió a estallar en unos ojos tan afectuosos y amorosos. Estaba enojado de nuevo y por eso no se controlaba bien. Denis colgó de Natalia y la niña recordó cómo su madre actuó de la misma manera en algún momento. También le encantaba agarrar a su hija y no soltarla hasta que Natasa, con voz apretada, no susurraba su acuerdo en todo lo que una madre necesita. Este recuerdo, junto con la comprensión de que su madre estaba muerta, finalmente quebró a la joven y Natasa se quejó. Bueno, ¿tú los llamaste o debería llamarlos yo? Repitió su pregunta a Denis. Al parecer, no se dio cuenta de que la esposa embarazada estaba llorando. El hombre exigió una rendición total y tácita. Natasa tomó aire varias veces, tratando de recuperar el aliento. Ahora no hay diferencia qué tipo de relación tenían con su madre. Necesitamos comenzar por cómo comunicarnos con Denis. Yo, me llamaré a mí mismo. No puedes preocuparte. Habiendo dicho estas palabras, Natasa humildemente tomó de sus manos el teléfono de su esposo y marcó el preciado número.
Denis, nuevamente, como si nada hubiera pasado, se sentó a su lado y le metió un trozo de salchicha en la boca. Ahora ha vuelto a ser una persona simpática y hogareña. El fuego loco en los ojos del hombre se apagó, como si él no estuviera allí, y abrazó con fuerza a la asustada Natasa. Pues ya ves qué bueno está todo. No hay nada terrible en que hagas lo que tu marido te dice que hagas. No quiero nada malo. Solo estoy preocupado por ti. ¿Por qué no empiezas a escucharme y dejas de intentar atraparme? Especialmente porque puedo pensar mal de ti. Si te alejas de casa, no eres solo una esposa, sino una futura madre. Y por eso hay que hacer todo por el bien del niño. Si no necesitas el marido de una extraña, ¿por qué ir a ningún lado? Natasa sacudió valientemente sus hombros y empezó a cenar. Un trozo de carne no cabía en su garganta, pero tenía miedo de ofender a Denis. Y además, su marido se esforzó mucho. Incluso esta estúpida cena la preparó él mismo. Hay que agradecerlo. Hasta esa misma noche, Natasa y su marido se lo pasaron genial. Charlaron, jugaron a las cartas un par de veces por diversión, discutieron nuevamente en nombre del futuro hijo, planeado para el día siguiente. Si no fuera por el comportamiento de Denis unas horas antes, Natasa habría dicho que estaba feliz. Y así, por desgracia, este episodio rascó el borde del corazón, no le permitió relajarse y abandonar el sentimiento. La sensación de su propia cabeza, que cuelga impotente de su cuello cuando fuertes manos masculinas sacuden sus hombros, quedó firmemente grabada en su memoria. Denis. Fue la misma amabilidad. Dijo que había visto en internet una hermosa cama que le gustaría comprarle al pequeño cuando aparezca a la luz. ¿Quizás deberíamos tomarlo con las manos? Tenga cuidado de no enojar a Denis, no es casualidad que Natasa estuviera interesada. Probablemente sea muy caro. Bueno, no, Denis hizo un puchero con orgullo en su pecho y miró a su esposa. Soy padre y ganaré lo suficiente para que nuestro heredero no necesite nada. ¿No podemos permitirnos el lujo de comprarle a nuestro hijo una cama nueva? ¿No dejemos el más chiqui no traído de Italia, sino uno nuevo? Natasa se vio obligada a estar de acuerdo con el hecho de que Denis tenía razón. Y fue esta dualidad la que la volvió loca. ¿Pero por qué puede ser tan maravilloso a veces y al mismo tiempo tan aterrador? No podía comprender el comportamiento de su marido, predecirlo y sentirse libre a su lado. Por eso la joven esperaba un truco, si desgraciadamente enfadará a Denis o él la envidiará. Natasa todavía no pudo asistir al funeral de su madre, pero Denis aún asignó una cantidad que podría enumerar en la tarjeta. ¿Quién organizó la despedida? Nada se rindió en un hombre que cegaba por la ira y los celos de una persona que estaba dispuesta a todo para que su esposa hiciera lo que él debía. Mientras tanto, la barriga de la joven comenzó a redondearse y cada vez más Denis comenzó a hablar de que sería bueno que Natasa dejara su trabajo. Por supuesto, ella siempre respondía que no les había llegado el momento de darse el lujo de tener una esposa que no trabajaba. En un piso alquilado y sin grandes ingresos de su marido. Pero Denis ha arruinado su línea en cada conversación con su esposa. Necesitas prepararte para el matrimonio. Bueno, algunos libros inteligentes sobre este tema, aprenden a tratar con un bebé, hay muchos videos así en internet. ¿Por qué tienes que correr para ir a trabajar? No me hagas pensar que tienes allí a alguien más querido que tu propio marido y tu futuro hijo. Natasa sacudió los hombros y comprendió. Los celos de Denis regresaron. La luna de miel en las relaciones terminó. Un par de veces incluso pensó que debería hacer la pregunta con una costilla. ¿O deja de comportarse como si ella fuera su cautiva? ¿O tendrá que dejarlo? Pero Natasa inmediatamente se estremeció, incluso mentalmente, como si Denis pudiera oír lo que estaba pensando. ¿A dónde irá? ¿Qué dinero gastará para vivir con un bebé? Y, dicho sea de paso, ¿por qué debería irse si a su marido todo le conviene, excepto estos celos? Natasa recordó cómo escuchó una frase tan común de su madre cuando era niña. Ella late, significa ama. Y ni siquiera golpea, así que solo asusta. Si ella no detiene a Denis y discute con él, todo estará bien para ellos.
El bebé nacerá pronto, Dan ya se convertirá en un gran padre para él y Natasha será la madre más feliz. La gente vive peor, mucho peor. No, no puedes romper una familia realmente fuerte debido a tu diminuta debilidad. Solo debes hacerlo para que Dennis no esté enojado ni celoso. Pasó una semana en una semana, mes tras mes. El vientre de Natasha se redondeó, floreció y se convirtió en una joven hermosa, atractiva y externa. Su mirada parecía dirigida no hacia el exterior, sino hacia el interior. Ella caminaba de una manera especial. Dennis no pudo evitar notar estos cambios en la apariencia de su esposa y no dedicó un día a hacerle algún tipo de cumplido agradable. Es simplemente agradable mirarte. A veces apenas espero el momento de volver del trabajo y abrazarte. Dame barriga. ¿Cómo está nuestro bebé? ¿No quiere tocarle la pierna a papá? Quizás sea demasiado pronto, Dennis. Todavía era pequeño para su actuación. Natasha se rió, pero con una sonrisa de infarto esperó a que el bebé saludara a su padre. Dennis se convirtió en un marido tan bueno que quería complacerlo. A Natalia le gustó la atención del marido. Le dijeron que muchos futuros padres no muestran especial interés por sus maridos embarazadas porque no les gusta la nueva figura de la esposa. Parece que todo estaba parejo aquí. Dennis estaba simplemente encantado con la forma en que Natasha se movía. No, lo quieres como quieres, solía decir Dennis, y cuando este niño tenga al menos un año, iremos por el segundo. Definitivamente iremos. Y no hay nada que me mire así ahora. ¿Qué tiene de malo tener muchos hijos? Aquí estoy yo solo en una familia, tú estás solo en una familia, ¿eso es bueno? Es necesario que los niños en el futuro tengan hermanos y hermanas. Así que prepárate, de decreto en decreto. Eres mujer, es natural que quieras tener hijos, tal vez incluso 2 de ellos nazcan más tarde. Natasha no estaba segura de querer tener muchos hijos. Ella no sentía los desafíos de la madre heroína, y la situación material de su visión de la pequeña familia era tal que sería bueno de tener a un bebé. Pero fue el caso cuando al marido se le metió algo en la cabeza y se negó a pensar de otra manera. Y nuevamente, al intentar discutir con Dennis, se puso de mal humor, enojado y mostró a todos su propia opinión, que la opinión de su esposa sobre este tema no es importante. Natasha tuvo que retratar la felicidad en su rostro, al pensar que en un año con un niño pequeño intentarían tener un segundo hijo. Uzi demostró que estaban esperando a un niño. La futura novia convenció a la novia para que escuchara a su marido y abandonara el restaurante para no lastimar al futuro bebé. Bueno, piensa por ti mismo, ¿por qué necesitas respirar vapor, cargar pesas, levantarte al amanecer? Por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de trabajar y Deniska se preocupa mucho por ti. Él hace todo por ti y por tu hijo, veo cuánto los ama. No discutas, no le insultes, por favor. ¿Por qué necesitas este trabajo? ¿Por qué te involucraste en esto? Natasha no sabía qué decirle a la mujer. Para ella, el trabajo era un símbolo de independencia y de capacidad para mantenerse a sí misma. ¿Pero a quién le está mintiendo? Tan pronto como el niño aparezca en el mundo, ella ya no se pertenecerá plenamente a sí misma y ningún trabajo será jamás tema de discusión. Entonces, un mes antes o un mes después, ¿qué diferencia hay? Que sea como quiere Dennis y entonces no tendrán motivos para pelear. Simplemente pensé que a Dennis le costó mucho retenernos a todos. Ella respondió con cuidado. Aún así, mi salario no es el más pequeño. Podríamos reservar algo para el futuro, en caso de que algo salga mal con las finanzas. La suegra agitó la palma seca y respondió, tienes razón, pero Dennis es un hombre. Si ha calculado todo y sabe que puede contener tanto a ti como al bebé, entonces así debe ser. Sal de aquí. Y Natasha renunció. Tomando su cuaderno de ejercicios y su libro de medicina, la niña apenas lloró. Este restaurante le resultaba caro, era su primer lugar de trabajo. Pero tuvo que tomar una decisión difícil entre lo que quería y lo que la impulsó a lograrlo. No es la primera vez que una chica visita la casa de Kramolg pensando que su marido no hace nada terrible. Él lo intenta, se burla de ella, se preocupa por ella y ella está harta de ese cuidado.
Pero nadie en todo el mundo la entenderá, le contará sus problemas. Todos inmediatamente agitarán la mano y recordarán los momentos en que los maridos se comportan mucho peor. Sí, ella misma sabe cómo sucede, recuerda a sus propios antepasados. Pero ¿por qué es tan duro para el corazón? ¿Por qué es tan preocupante? Una vez, uno de los últimos días soleados de octubre, cuando las hojas doradas ya cubrían el asfalto con una alfombra brillante y el cielo, especialmente azul, sobre su cabeza, Natasa llamó a una amiga del mismo restaurante y le pidió que pasara. Dijeron que habían preparado pequeños obsequios para la bebé para su permiso. Deberíamos tomarlos. Sin pensarlo mucho, la niña se puso la chaqueta y las botas y emprendió un largo viaje. Caminó y respiró con el pecho lleno, disfrutó del paseo y soñó que pronto caminaría por estos mismos senderos con un cochecito que acababan de elegir con Denis el día anterior. En el trabajo, o mejor dicho, en su trabajo anterior, Natasa fue felicitada calurosamente. Le desearon salud y el futuro del niño y le entregaron un gran paquete transparente lleno de todo tipo de cosas diferentes para el niño. Gracias. Natasa le agradeció con una mirada cordial a su colega. Todos se sentaron alrededor de su futura madre y alguien tomó un par de fotografías con su teléfono. La niña inspirada regresó a su casa sin sospechar que ese día cambiaría todo su destino. Denis regresó a casa inusualmente temprano. Además, la niña notó que él no estaba de humor. Algo la enojó o molestó a su marido y Natasa no entendió lo que sucedió. ¿Estás bien?, preguntó con cuidado y al segundo siguiente le agarró la cara. Su mejilla ardía. Tengo nuestra lava. En la página de alguien había una foto de una de las redes sociales y una foto de la felicitación de hoy en un restaurante. Natasa no tuvo tiempo de decir una palabra, cuando la segunda mejilla se iluminó. Denis volvió a golpearla. Continuó pisando a la mujer indefensa e indefensa, diciéndole, ¿qué derecho tenías a ir allí? ¿Por quién fuiste allí? ¿Por qué les quitaste algo? ¿Te falta algo? No te compraré nada, ¿necesitas más? Sin dejar que su esposa respondiera, volvió a levantar la mano para darle un golpe, pero Natasa, dando un paso atrás, resbaló en el suelo mojado y cayó de espaldas. Ella también logró asustarse, sintiendo como si algo dentro de ella estallara, y un líquido tibio fluyera sobre sus pies, y luego todo lo que estaba frente a sus ojos dio vueltas y desapareció. La joven perdió el conocimiento. Natasa recuperó el sentido en una cama de hospital, entre las copas de los árboles pintadas con pintura al óleo. Intentó llamar al personal, quería preguntar dónde estaba y qué le había pasado a su hijo, pero estaba cubierta por una montaña de pelo, tenía los ojos llenos de lágrimas y sus manos parecían plomo. Al no poder decir una palabra, Natasa volvió a cerrar los ojos y cayó en el olvido. Finalmente, la niña recobró el sentido recién al día siguiente, cuando el sol miraba por la ventana. Y el vecino en la habitación estaba presionando lentamente contra la esquina y cómo se resbaló en el suelo. Tocándose suavemente el estómago, la niña gritó tan terriblemente como nunca había gritado en su vida. Su estómago era plano y en el medio estaba atravesado por un doloroso y voluminoso corte. Natasa miró con los ojos hinchados de horror como la mujer saltaba de la cama de al lado y se apresuraba hacia el pasillo, aparentemente para llamar al personal, sin cuya ayuda ahora era imposible. La enfermera, que corrió hacia el grito, rápidamente se dio cuenta de la situación y llamó al médico. Luego le pusieron una especie de inyección y el mundo volvió a ralentizarse, como si llevara una manta de algodón. Pronto Natasa se enteró de que había perdido a su hijo. Además, ocultando sus ojos, el médico le dijo que para salvar la vida de la paciente debían realizar la excreción del útero, es decir, ahora nunca será madre. Nunca en absoluto. La pregunta de por qué fue salvada para nunca poder vivir una vida plena y feliz flotaba en el aire. La joven se dio cuenta de que los médicos solo estaban haciendo su trabajo. Pero qué doloroso fue para ella darse cuenta de que su embarazo terminó tan descuidadamente. Al final resultó que, el único embarazo en su vida. Según los médicos, al niño le faltaba solo una semana para poder intentar reanimarlo. Su hijo fue registrado como hombre muerto y su cuerpo fue utilizado como desecho médico. Al cabo de un rato,
Natasa no pudo pensar en nada más. El dolor llenó el corazón de la joven, se derramó por el borde, atravesó emociones y mentes y amenazó con ahogarla total y completamente. En todo esto, Natasa sabía firmemente que la culpa era de Denis. Solo él y nadie más. Durante todo el tiempo que estuvo aquí, su marido nunca la llamó y, por supuesto, no vino a visitarla. Pero probablemente fue incluso lo mejor. No podía mirar el rostro de quien pisoteó su vida. Quedaba por decidir cómo seguir existiendo después de permanecer en el hospital. De la papelería, la joven fue dada de alta muy pronto. Según los médicos, la costura curó bien y simplemente no había razón para conservarla por más tiempo. Natasa recogió sus miserables pertenencias y regresó a casa en transporte público. Denis no deseaba encontrarse con ella ni siquiera en este caso. En casa todo seguía igual que en ese mal día, cuando Denis le levantó la mano y resulta que mató a su hijo por nacer. Sin embargo, Natasa todavía no pudo probar nada. Formalmente, ella misma se deslizó. Un caso desafortunado. Su palabra contra la palabra de Denis. Aquí están todas las pruebas que estaban al mando de la joven. A sus espaldas, la puerta principal estalló, pero Natasa ni siquiera miró. Ella ya sabía quién podría regresar del trabajo. Prepararse. Su marido tiró brevemente todas sus cosas para que no quedara nada de lo tuyo. ¿Me oyes? Natalia quiso darse la vuelta y decir algo dañino, ofensivo, destructivo. Pero en lugar de eso, ella simplemente se inclinó lentamente. Ni una sola palabra suya cambiará nada. ¿Por qué? Solo hay que hacer lo que Denis quiere. Y lo que él quiera, ya no importa. Quedará claro pronto. No te necesito. Eres un lisiado. Una mujer que no puede tener hijos está lisiada. ¿Está eso claro? Denis la metió en el salón de él. A la joven nada le interesaba en ese momento. Solo media hora después empezó a comprender que Denis se dirigía hacia su pueblo natal. Bueno, sí, claro, aquí está el giro a la derecha, aquí está la señal de tráfico visible. Como si leyera sus pensamientos, Denis dijo sin rodeos, creo que tu insolente madre te dejó una casa por si acaso. Y si intentas buscarme o interponerte en mi camino, te limpiaré el polvo. ¿Lo entiendes? Y de nuevo repitió como un mantra o un hechizo, no necesito un lisiado, vive como sabes y tendré hijos, tanto como quiera. Denis arrojó las cosas de Natasa al polvo de la carretera. Al parecer, aquí, lejos de la ciudad, hacía un poco más de frío. No puedo esperar a que una mujer joven entre a la casa y... Denis saltó detrás de su auto y se quedó así. Natasa ni siquiera lo miró. Murió en el momento en que se dio cuenta de que ya no tenía un bebé. En la casa todo seguía igual que el día en que Natasa lo dejó. Incapaz de hacer frente a sus emociones, la joven se desplomó en la primera silla que encontró y lloró. Lloró tanto que casi nunca lloran los adultos. Se le daba solo a los niños, que sollozaban, se frotaban las mejillas con lágrimas saladas, leían y se arrepentían de sí mismos. No podría decir exactamente cuánto tiempo pasó así, balanceándose, secándose la humedad de la sal, pero todo llega a su fin tarde o temprano. Con dificultad, después de levantarse de la silla, la costura del estómago se abrió, aún era demasiado temprano después de la operación de extracción para realizar trabajo físico. Natasa empezó a meter los cajones en la casa, a calentar el agua y a buscar al menos algo de leña. Como era de esperarse, no había comida en la casa. Lo que había en los estantes del buffet, lo que había en el refrigerador era una bola de pocati. A Denis tampoco le importaba la comida de los exiliados y ya no necesitaba un cónyuge. Solo en el trastero Natasa encontró un saco de harina, un poco de aceite vegetal y un poco de eneldo. Y en el sótano esperaban su momento para recoger las botellas de la conservación casera. La niña se dio cuenta de que hoy no moriría de hambre. Pero mañana es necesario reponer el stock en el horario de trabajo de la tienda del pueblo. De alguna manera, después de prepararse una cena sencilla, Natasa se acostó en una cama inflexible en su antigua habitación y permaneció allí sin dormir casi hasta el amanecer. Demasiados acontecimientos trajeron consigo este día y mucho dolor.
Solo cuando el cielo en el este comenzó a tornarse gris lentamente temprano en la mañana, se escuchó el sonido de la cacatúa sobre el pueblo. Natasa ya había olvidado cómo dormir en casa. Es tan bueno que al menos tenga ese techo sobre su cabeza y nadie la echará de aquí. Por primera vez en mucho tiempo, la niña fallecida sonrió débilmente, solo con los labios. En un momento, ella ya estaba durmiendo profundamente. Desde la misma mañana, Natasa, ante las miradas sorprendidas de sus vecinos, comenzó a poner en orden la casa, el jardín y la parcela. Mucho fue destruido hasta los cimientos, parte simplemente fue robado por personas codiciosas y bondadosas, pero la mayoría de las cosas necesarias estaban en su lugar. A pesar de que Natalia estaba de mal humor, a menudo se sentaba a descansar en el banco junto a la puerta. La cicatriz en su estómago se dio a conocer. No, la chica estaba preocupada. Empezó a trabajar muy duro desde muy temprano. Y por otro lado, ¿de qué otra manera? Simplemente no hay nadie con quien contar. Solo ella se tiene a sí misma en este mundo. Y todavía necesitas resolver el problema con dinero. Se acerca el invierno y ella no tiene mucha leña, casi nada de carbón y ni siquiera compra provisiones de comida. Ella tendrá que conseguir un trabajo. Estaba tan preocupada por Natasa otra vez que incluso le arrebató el robo. ¿Pero cómo funciona? Ella no tiene nada. Es bueno que tenga un techo sobre su cabeza, pero este techo ayudará mucho cuando haga frío y no haya nada que derrita la casa. Con dificultad, Natasa se levantó lentamente, como si una anciana estuviera caminando por la casa. En el bolsillo llevaba un par de copras no demasiado grandes. Mientras la tienda esté funcionando, debes llevar al menos sal y azúcar, y lo mejor es si tienes suficiente té. En la tienda, Natasa fue recibida con un educado silencio. Se dio cuenta de que tan pronto como se fuera y la puerta se cerrara detrás de ella, hablarían de ella de inmediato. Bueno, vamos, ¿y ahora qué? Quiero rascar la lengua de la gente, dejar que rasquen su voluntad. Natasa se sorprendió pensando como una anciana. La niña hizo todas las compras necesarias y se dirigió a la salida. Con cada paso, la costura del estómago se hacía cada vez más fuerte. Incluso se asustó un poco. Está lejos de la ciudad, no siempre viene una ambulancia. Tan pronto y completamente fuera de control en caso de que. Espera, niña, espera. Natasa se detuvo y se volvió hacia el sonido de su voz. La perseguía un chico lindo de su edad, tal vez un par de años mayor. Sí, sí, te lo digo, por favor para. A Natasa no le importaba qué hacer. Le dijeron que parara y ella se detuvo. Con una bolsa en la mano, la chica esperó a que el chico se acercara a ella. ¿Qué sucede contigo? Comenzó sin vendaje, mostrando sus ojos hacia su vientre. ¿Duele? ¿Ocurre algo? No tengas miedo, soy un felcher, un nuevo felcher. Hay una fábrica fabulosa y trabajo en ella. Caminas de forma muy extraña, agachada y con la mano sobre el vientre. ¿Qué sucede contigo? ¿Necesitas ayuda? Natasa reprimió el deseo de sonreír sarcásticamente. Le ofrecieron ayuda, pero no la necesitaba. Ella necesita trabajo. Inmediatamente se lo contó al joven felcher, y de forma bastante brusca, sin ceremonias. Entiendo, respondió brevemente. Y ahora vamos a la FAPE. No me gusta tu forma de caminar. Natalia sacudió los hombros y se dirigió al lugar donde la llamaron. Ahora es una mujer completamente libre y no hay forma de acudir a ella y, en general, a ningún otro lugar. No sentarse en la casa fría todo el tiempo. La conversación no prosperó. El joven Felcher solo se presentó al entrar en el pasillo de la FAP. Mi nombre es Gennadium, significa gen. Bueno, cuéntame qué pasó allí. No te había visto antes en nuestro pueblo. ¿Probablemente llegó recientemente? Natasa, como una mujer desconcertada, se desabrochó la chaqueta, se quitó el suéter y Gena apenas jadeó al ver el estado de su estómago. Pues vaya, ¿y así andas por la calle? Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vive? ¿No te llamaste a ti mismo?
El primer pensamiento de Natasa no fue decir nada sobre sí misma, sino levantarse e irse. Pero luego se dio cuenta de que había que acostumbrarse a los hábitos urbanos. Aquí tiene un centro regional y cualquier información que sea de interés para Felcher podrá enterarse en 2 cuentas de las mujeres locales. Así que no tenía sentido ocultar nada. Y Natasa le contó todo a Gennady. Que hubo una operación, que vino aquí justo después del alta de la papelería, que se siente sin importancia. A Gennady le gustó la chica que vio accidentalmente en la tienda. Había algo insoportablemente triste en ella. Triste. No es divertido e incluso puede resultar trágico. Ni siquiera sabía cómo expresarlo, cómo decirlo. Quizás porque él mismo era así. 3 años en la Facultad de Medicina, 2 años de trabajo en una ambulancia, mucho esfuerzo invertido en convertirse en médico y demostrarle algo a alguien. Y al final, justo después de que los ojos de mi madre se cerraran para siempre, mi hermano mayor lo echó del apartamento, mostrando su voluntad por su propio bien. Que tiene un lugar al que regresar. Todo es mío aquí. Respondió a la pregunta del gen y el chico entendió todo. Nunca ha sido el favorito de su madre, aunque desde hace 1 año la cuida, casi en exclusiva. Pero esto sucede en la vida. Al no tener hogar, el joven Felcher se dio cuenta de que no alquilaría un apartamento con el salario de un empleado de ambulancia. Entonces necesitas buscar algo para sobrevivir. Llegó justo a tiempo para conseguir este trabajo. Los trabajadores buscaban una paja agrícola. El trabajo, por supuesto, es para un aficionado, pero la vivienda se proporciona durante todo el tiempo que dure el contrato. Entonces presentó su solicitud aquí. No tuvo tiempo de venir y exponer las cosas de buena manera, cuando conoció a esta chica y se sienta a escuchar su historia. Natasa dijo, sentía que podía ser honesto con este chico extraño de atención y ojos grises. ¿Y qué debería ocultarle ahora? Es casi una mendiga con un techo muy condicional sobre su cabeza. No tiene dinero para sobrevivir el invierno y alimentarse, ni salud para conseguir un trabajo, al menos para un trabajo sencillo. ¿Qué tipo de cirugía te hicieron? Jenna señaló el sofá en el que tenía que recostarse para observar la costura. Quitaron el tapete. De boca de Natasa, sonó como una frase real, pero Jenna ni siquiera escuchó. Natasa notó la máxima profesionalidad de esta persona. Él no la insultó con su reacción. Gennady miró dentro de la costura y dijo que no había ninguna discrepancia, pero que se debía medir la actividad física. No te arriesgues, sobre todo porque pronto lloverá y caerá nieve. La carretera quedará intransitable y será difícil llegar hasta allí mediante los servicios de emergencia. Él le dará recomendaciones sobre el cuidado de la costura, pero mañana le pedirá volver al examen. Bueno. De repente, Natasa aceptó fácilmente. Yo vendré. La niña no sentía al enemigo en esta persona. Entonces comenzaron a comunicarse. 2 almas solitarias y asustadas que se sentían atraídas la una por la otra, pero que aún tenían miedo de acercarse y quemarse con el fuego. Jenna era un misterio para Natasa. Vio que el chico era tranquilo, inquebrantable, educado y amigable. Ni una sola chica del pueblo, ni siquiera la más reticente, podía decir nada malo de él. Y las madres jóvenes, que siempre derramaban su sangre sobre su predecesor, apenas rezaban por él. El chico fue muy gentil con sus gritos inquietos. Tengo un hermano mayor, por lo que tiene 3 hijos, así que entrené con ellos. Entonces Natasa descubrió que su hermano mayor le exigió un testamento a su madre y luego engañó a Jenna con la herencia. Es decir, le puso un candado y recuerda cómo lo llamaban. Jenna, tanto como pudo, cuidó de Natasa. Ella le confió su propia historia y desde entonces él empezó a prestarle más atención a ella que a otros pacientes. ¿Es por culpa o simplemente por el deseo de apoyar a una persona? Pero dentro de los muros de la FAP, Natasa siempre recibió simpatía y gran ayuda. Natasa también se compadeció sinceramente de Jenna. Cuando logró dar a luz algunos productos con la ayuda de sus vecinos y preparó una gran cena, fue él quien primero invitó a la niña a su casa. Quería agradecer al hombre por el bien y la atención que vio de él. Llegaron los verdaderos resfriados.
No aquellos de invierno, cuando el suelo se volvía duro y helado, sino los atrevidos, crudos, algunos especialmente desagradables. Una de las tardes estúpidas de finales de noviembre resultó que las reservas de combustible de la casa se estaban agotando y Natasha no podía ganar dinero con leña y carbón. La niña se limitó a sonreír con una sonrisa lúgubre. ¿Quién habría dudado de que todo sucedería exactamente así y no de otra manera? ¿De dónde saca dinero en este barrio pobre? Todos los lugareños vivían de sus jardines y casas, y en noviembre, ¿qué tipo de jardines? ¿Qué tipo de vida? Y la salud dejaba que desear, digamos, lo mejor. Al parecer, Gennady tenía una idea aproximada de lo que tenían que hacer sus pacientes en la casa, en la que solo por la noche se derretía la estufa para ahorrar, y eso es muy poco. Porque por la noche, cuando el viento entraba por las ventanas, llamaron a la puerta. Natasha no sabía quién había provocado ese clima, pero aún así con dificultad se levantó de la cama y se arrastró hasta la puerta para abrirla. Quienquiera que fuera, seguía siendo una empresa, todavía una persona viva. Ella no tuvo mucho contacto con nadie cercano aquí en el pueblo, aún así no pudo escapar de la traición de Denis, así que puedes hablar. ¿Cómo estás? Después de intercambiar sus frases de trabajo, el hombre, habiendo cobrado coraje, aún dijo a qué había venido. Él dijo, ahora tiene calor, hace calor, está bien, así que deja que Natasha venga a él, ¿y qué hace ella sentada aquí donde hace frío y humedad? No puedes tener frío, añadió el hombre seriamente, así que necesitas jugar en la caja por un corto tiempo, necesitas estar protegida, Natasha. Uno tan indefenso y solitario. Natalia se alejó de Jenna para que él no tuviera tiempo de notar cómo una lágrima transparente corría por su mejilla. Él dice que no juegue en la caja, pero si a ella no le importa, no importa lo que le pase. Denis quemó con sus acciones todo lo bueno que había en ella, dejó solo cenizas en lugar de un corazón femenino vivo y amoroso. Jenna es una buena persona, por supuesto. ¿Pero es posible corregir lo que hizo el otro? Yo, no lo sé, comenzó a negar Natasha. Realmente no quiero ir a ningún lado. ¿Será mejor que me meta debajo de la manta y me quede aquí? Está bien, por favor. Pero Gennady no dejó terminar a Natalia. Con un movimiento brusco, la giró y la tomó por el hombro. Pero no como lo hizo Denis, sino con suavidad y, incluso se podría decir, con dulzura. No, respondió decididamente, no, no puedes, no puedes. ¿Pero por qué te necesito? ¿Por qué te necesito? Estoy mimada, soy una sinvergüenza que no podrá dar a luz. Nunca tendré hijos, nunca, ¿ves? Nunca más. No necesito a ningún hombre normal. Y no necesitas a Jenna. No hay muchas mujeres jóvenes en el pueblo y tampoco las hay libres. Me has estado observando. Y mañana te irás de aquí, mañana te olvidarás de mí. Eso es todo, vete de aquí, no turbes el alma, no te necesito, y tampoco te necesito. Natasha quiso empujar al interlocutor fuera del umbral, pero solo lo miró quejándose, se giró impotente y corrió hacia la casa desde la terraza, llamando a la puerta. El anciano refunfuñó y nuevamente se hizo un silencio total. No podía entender qué hacer y cómo ser. En la terraza de la casa de Natasha hacía frío y humedad. El hombre vaciló un poco más y luego, de noche, dio un paso decidido hacia el vacío lúgubre y viscoso, donde resonaba el viento y las primeras gotas de lluvia helada. Como él no lo necesita aquí, ella tampoco lo necesita, así que ella tampoco lo necesita. Jenna ya ha pasado por muchos dolores en su vida. Problemas en el trabajo, y ahora esto es algo que demuestra que está equivocado. No puede ser. Es un hombre. Puede hacer todo lo que quiera. Encontrará 100, no 1000, mujeres normales, a cada una de las cuales podrá dar a luz. Y están realmente mimados. La última vez que miré la casa de Gennady, cuyo habitante asociaba tantos buenos sueños. ¿Qué es esto precisamente? Aquí está la puerta, a 3 pasos de ella y caminando por la calle, suavizado por la lluvia del cielo. Baja y olvídate de todo lo que pasó esa noche. A partir de ahora, se comunicará con Natasha solo de forma comercial, como con cualquier paciente. Ella no es ni mejor ni peor para él.
Si quiere congelarse en una casa sin calefacción y morir, bienvenido al pueblo y no interferiremos. Jena decididamente pasó su mano por el pomo de la puerta, tiró de ella, la pisó y... no pudo. Se dio la vuelta y rápidamente, casi rápidamente, se acercó a la casa. Natasa permaneció en la terraza en silencio como un fantasma. El propio Jena no sabía de dónde venían desde lo más profundo de su corazón las palabras que dijo cuando la besó en las manos, los hombros y el cuello. La niña se ablandó involuntariamente en sus manos y ni siquiera resistió. Ella parece simplemente cansada. Cansada de pelear consigo misma, con las circunstancias, con el mundo, con la vida. Quería paz y simple felicidad humana. Jena llevó a Natasa a la sala de estar que ocupaba en la Torre Eiffel en la Punta Acúser. Había un horno de base, sobre la mesa un frasco con mermelada de cerezas, transferido de algún paciente, y sobre la mesita de noche de la entrada había un gato recién cogido. Natasa inmediatamente comenzó a cenar. Muy rápidamente, sopa con. Al menos un poco. Al menos hasta mañana, cuando seguramente Jena cambie de opinión y diga que todo fue un error. Pero el hombre, a pesar de sus expectativas, no cambió de opinión. Al contrario, Jena insistió en que Natasa le trajera todo lo necesario para la FAP. Viviremos aquí hasta la primavera. Y con la calefacción aquí es mejor, y con la comida, como ves, no nos ofendemos. Recibo un salario, así no desapareceremos. Y en primavera firmaremos. Y luego veremos qué y cómo. Natalia no sabía para qué le habían dado tanta felicidad, pero la aceptó con gratitud. Junto a Gennady, ella floreció, mejoró y recuperó su propia salud. Hasta el primer calor primaveral, la niña ya era ni será reconocida. En marzo, Jena y Natasa realmente se casaron, por los amables e impulsivos deseos de todo el pueblo. Muchos aquí recordaron a Natalia cuando era niña. Y conocían a Jena como un profesional excepcionalmente bueno y receptivo, porque querían que le sucedieran cosas buenas. Jena se mudó de la FAP a la casa de Natasa y, después de tomarse un tiempo libre en el trabajo, comenzó a ponerlo en orden. Se sorprendió pensando que era feliz por primera vez desde la traición de su hermano. Realmente feliz. Pensó que salvaría a Natasa del frío y la soledad, pero resultó que se salvó a sí mismo. Fue un placer para el hombre regresar a la casa donde siempre lo esperaban, la mesa estaba puesta para él y se agradecían los logros. Natasa podía hablar de todo en el mundo y confiar en ella todo en el mundo. Jena ya no era la persona ofendida e infeliz que en el pueblo lejano solo era abandonada por la fuerte necesidad de conseguir finalmente un techo sobre su cabeza. Materialmente, los cónyuges tampoco tuvieron problemas. Por lo que recibió no solo un salario, sino también una gran ayuda de cada residente del pueblo, quienes intentaron aliviar el dolor sobre sí mismo y sus capacidades. Natasa también consiguió trabajo como cocinera en un pequeño café de carretera, no lejos de su casa. Allí se acostumbraban a almorzar los que viajaban por la carretera o los trabajadores de larga distancia, cuyo camino pasaba por su aldea. Pronto, la fama de que la comida casera de Natasa es deliciosa y variada se convirtió en la mejor publicidad del restaurante. A Natasa solo le preocupaba que tarde o temprano Gennady quisiera tener hijos, sus propios hijos, es decir, lo que ella no podía darle. Esto a menudo llevaba a la joven a la desesperación. No podía deshacerse de la idea de que tarde o temprano la felicidad de su familia se haría polvo, porque antes de Gennady habrá alguien que podrá convertirlo en padre. Los cónyuges nunca discutieron este tema. Sin embargo, un día, en medio de la franqueza, Natasa todavía admitió incesantemente ante el genio que tenía miedo de tal resultado de su amor. El hombre la miró con severidad, incluso con expresión inquisitiva. Y luego lo abrazó, lo presionó contra sí mismo y susurró en algún lugar de su coronilla, tocando ligeramente su cabello con sus labios. Solo te necesito a ti. Solo tú, Natasa. Si queremos tener hijos, adoptaremos un bebé del orfanato. O tal vez no queramos. En cualquier caso, hice mi elección en la vida, así que ten calma, no huiré de ti. Natasa se aferró al hombro de su marido y suspiró satisfactoriamente. Bueno, si es así, entonces no hay nada de qué preocuparse.